de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios, buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en casa de oración. Vamos a esperar que estén todos ready. Como les decía, gracias por estar aquí todos en casa de oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un gran privilegio estar aquí al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, el Señor nos ha facilitado una poderosa prédica donde la hemos puesto como tema la manifestación del hombre de pecado. Y el texto base en esta tarde de hoy está en 2 de Tesalonicenses 2:7, donde estaremos exponiendo su bendita palabra. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más porque nos has permitido llegar aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 2 de Tesalonicenses 2:7. Cuando todos lo tengan, digan amén, y los que están en sus hogares hagan una señal. Glorioso Dios. 2 de Tesalonicenses 2:7, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detienen hasta que él a su vez sea quitado del medio. Muchos se preguntan qué es la iniquidad. Y según la Biblia, según el diccionario bíblico, la palabra iniquidad es una palabra designada a la maldad, a la perversidad, al abuso o a la gran injusticia. Es decir, que todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión podemos llamarle iniquidad. Y esta palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que su traducción es cualidad del injusto. Y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o
ignominia. Santo Papá, cuántos sinónimos. Alabado Dios. Hoy, amada iglesia, veremos la manifestación del hombre de pecado, y para poderlo ver nos vamos directamente a la Biblia, donde estaremos leyendo, si el Señor lo permite, del 1 al 8, y así poderlo desarrollar. Miren, quiero decirle que en estos textos como contexto de Segunda de Tesalonicenses 2 en adelante, están las instrucciones dadas por nuestro amado de no dejarnos mover o confundir de la forma fácil en cuanto a su venida. Vamos a leerlo para luego desarrollarlo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, dice el 4, se opone y se levanta contra todo lo que sea llamado Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice el 5, en símbolo de pregunta: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, dice el 6, lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y repitiendo nuestro texto base: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detienen hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Glorioso Dios. Vamos al desarrollo, amados hermanos, de estas preciosas palabras que están plasmadas en la Biblia que acabamos de leer. Vamos al contexto 1, segunda de Colosenses 2:1, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Y dice el 2, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
¿En qué? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, al decir la palabra, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo aquí abordó cuestiones planteadas en su primera carta, en la que dio las instrucciones a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, sobre el arrebatamiento de la iglesia para poder estar con nuestro amado Jesús. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 4, vamos a buscarlo rapidito, vamos a leer del 16 al 18. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ahí estaremos viendo lo que el Señor le plació hacer, lo que el Señor le plació decir. ¿Ya lo tienen? Primera de Tesalonicenses 4:16, ya está en la pantalla. Dice, en la versión de la Reina Valera 1960, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Y oiga como dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Santo Papá. Claro y preciso y conciso. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, perdón. El desafío más importante, de este capítulo proviene del hecho de que es un complemento a lo que el apóstol Pablo ya ha enseñado a los tesalonicenses en la palabra. Pero en realidad no sabemos exactamente lo que el apóstol Pablo le dijo a ellos. Sin embargo, amada iglesia, las ideas son lo suficientemente claras si las reconstruimos de una forma justa y cuidadosa. Entonces, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, amados hermanos, el apóstol Pablo describió claramente de ese regreso de Jesús, pero la relación aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Esto, amado hermano, sugiere fuertemente que hay esencialmente dos venidas. Una venida es para su iglesia, como se describe en Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18, que ya leímos. Y la otra venida es con su iglesia para juzgar a un mundo rebelde. Son dos partes de un gran evento.
Pero miren, el gobierno, bajo los sustantivos de un mismo artículo, dejan claro que un evento visto por dos aspectos que son totalmente complementarios, eso acontecerá, lo crea usted o no lo crea, eso va a acontecer. Entonces, amados hermanos, esto es algo completamente coherente con otros pasajes de las Escrituras que indican que debe haber dos aspectos de la segunda venida de Jesús, y los aspectos deben estar separados por un periodo de tiempo, un tiempo apreciable. Santo Papá. Estas diferentes condiciones están descritas en la Biblia, condiciones descritas en la Biblia en Mateo 24. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo del 37 al 42. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. ¿Ya está en la pantalla? Mateo 24, 37 dice, de la versión de la Reina Valera: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay un adagio popular casi en todo el mundo que dice: guerra avisada no mata soldado. Hay muchos que están durmiendo en los laureles pensando que no, que son cuentos, que hace tiempo yo estoy escuchando eso. Pero oigan como dice el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, dice el 41, estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y concluye el 42 con algo muy importante, cuando dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Santo Papá. Esta es la parte importante donde cada uno de nosotros tenemos que estar plenamente atendido. La voy a repetir: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren, Mateo 24, 21, no habla de que habrá entonces una gran tribulación. Vamos a buscarlo rapidito, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para poderlo leer. Mateo 24, 21, ya está en la pantalla. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oigan bien, porque habrá entonces gran tribulación. Glorioso Dios.
Dice el Apocalipsis 6:15, en la versión de la Reina Valera: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en la cueva y entre las peñas de las montañas. Y oigan como dice el 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Santo Papá. Era tan fuerte que mejor preferían que todos los escombros de la montaña, de las peñas, cayeran sobre ellos para poderse esconder de la ira del Cordero. Apocalipsis 19:11, allí habla del jinete del caballo blanco que con su justicia juzga y hace la gran pelea. Vamos a buscarlo rapidito. Apocalipsis 19:11, cuando lo tengan digan amén, por favor. En la versión de la Reina Valera en 1960 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Santo Papá. Miren, en el Apocalipsis 9:14, un poquito más adelante, allí habla de aquellos que seguían aquel caballo blanco. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? 9:14. Dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y dice el 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Santo Papá. Fuerte, tremendo. Pero miren, hay diferentes acontecimientos con respecto a la previsibilidad, con respecto a esa previsibilidad de la fecha del regreso de nuestro amado Jesús, que está establecido. Mateo 24:36, allí nos habla de aquel día y la hora, como todos nosotros sabemos lo que describe. Vamos a leerlo una vez más, aunque yo sé que muchos no han leído. Dice Mateo 24:36 de la versión de la Reina Valera 1960: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Solamente quién? Solamente mi Padre. Pero oiga lo que dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué es lo que habrá? Habrá 1290 días, dice las Escrituras en Daniel. Santo Papá. Todo está escrito, todo está marcado
Así que no se dejen confundir de cuento, de mito, de que yo digo, de que yo creo. Mentira del diablo. Todo está plasmado y por eso la Biblia nos dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que emana la vida. Vamos al contexto número 2 de este texto de la tarde de hoy. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Y al decir, les pedimos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Aparentemente, amados hermanos, un mal entendido en las enseñanzas del apóstol Pablo o una incorrecta aplicación de ella haya causado a los tesalonicenses este concepto de haber sido movido de su forma de pensar y por ende conturbarse, tener una turbación en su cabeza. Y aquí el apóstol Pablo usó una fuerte fraseología, una fuerte frase, hablando de ambas como una repentina sacudida cuando habla y dice movido de su modo de pensar. Y al mismo tiempo, amados hermanos, en un estado continuo de malestar, como diciendo atribulado, con sus temores herméticamente centrados en la idea del día del Señor que ya está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Oigan bien, sus temores centrados en la idea del día del Señor que ya está por venir. Pero miren, la palabra ser movido de su modo de pensar, o la frase ser movido de su modo de pensar, significa ser agitado, así como un barco en alta mar en tiempo de tormenta se agita. Y marca fuertemente la confusión y la angustia que los tesalonicenses habían sentido en su falta de aprehensión de esta venida de nuestro amado Jesucristo. Pero oigan, segunda de Tesalonicenses 2:2, que ya hemos leído, tiene algo muy interesante que debemos de captar cuando dice el día del Señor. Y estas palabras, amados hermanos, es un concepto con un rico trasfondo dentro del Antiguo Testamento y fue algo mencionado
en la carta anterior del apóstol Pablo a todos los tesalonicenses. Cuando dijo que vendrá como ladrón en la noche, según Primera de Tesalonicenses 5:2, vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Primera de Tesalonicenses 5:2, versión Reina Valera 1960, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a ser que va a venir? Como ladrón en la noche. Santo. Mi alma te alaba. Miren, hay un aspecto importante del día del Señor. Ese aspecto es la gran tribulación que acabamos de leer de Mateo 24. Y de una forma más explícita, la Biblia lo refiere desde el 1 hasta el 31. No lo vamos a leer en esta tarde por el factor tiempo, pero anótelo y léalo una vez más para que se le grabe allá en su hogar. Amén. Al decir las Escrituras en el sentido de que el día del Señor está cerca, los de Tesalonicense o los de Tesalónica no tenían miedo de que el día del Señor fuera a venir, pero que estaban en Él. Y este verbo no significa que realmente el estar a la mano, pero en vez de estar presente, estaban distraídos. Mi alma te alaba, Jehová. Oigan, el verbo que se usó aquí aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y siempre en el sentido de estar presente en 2 de esos lugares. Romanos 8, 38 y 39 nos habla de quien nos podrá separar de ese amor de Dios. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Romanos 8, 38, versión Reina Valera, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? También, amados hermanos, 1 Corintios 3:22, aquí habla de que sea Pablo, o sea Apolo, o sea Cefa. Vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 1 Corintios 3:22, Reina Valera dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Oigan, las cosas presentes, amados hermanos, se distinguen expresamente de las cosas que están por venir. Y esto es obvio, que el día del Señor no se había completado. El apóstol Pablo pasará a demostrar
que también aún no había amanecido, porque los de Tesalónica, tenían un miedo de que al mirar alrededor estuvieran en la gran tribulación, en poca palabra, en el día del Señor. Y ese miedo los ponía tan nervioso que ellos pensaban que se habían perdido del rapto. Pero el apóstol Pablo en la escritura demostró que no se encontraban en ese día del Señor, ya que si así fuera, entonces de cierto estuvieran pasando más acontecimiento más profundo. Santo. Miren, es importante notar que los tesalonicenses pudieran haber sido movidos o de una forma conturbada por la idea de estar en la gran tribulación, solamente si habían sido enseñados por Pablo de que iban a escapar de ese periodo a través del rapto. De lo contrario, amados hermanos, sería en cierto sentido la bienvenida a la gran tribulación como un preludio necesario para la segunda venida de nuestro amado Jesús. Pero el apóstol Pablo le había enseñado claramente que iban a escapar del juicio de Dios en esta tierra durante el periodo conocido como el día del Señor o el día de Cristo. Según Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18, vamos a buscarlo. No lo tengan, por favor, digan amén. Primera de Tesalonicenses 4, 14, versión Reina Valera dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Y dice el 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Y dice el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué alentaos? Porque muchos andan distorsionando lo que dice las Escrituras y siempre andan hablando de su yo céntrico. Yo creo, yo digo, yo opino, y está muy lejos de la verdad que dice la Biblia. Volviendo al contexto 2, y al decir ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, miren hermano, tal vez la palabra preocupante había llegado a través de una profecía equivocada, cuando dice ni por espíritu, ni por palabra, o tal vez algún otro líder
escribió a los tesalonicenses una carta enseñando que estaba ya en el día del Señor. De cualquier manera, ellos les molestó la idea de que se habían perdido de alguna manera el rapto. Y la enseñanza de los apóstoles y del Espíritu Santo fue que el día del Señor estará cerca. Esa fue su enseñanza. Pero estos de Tesalónicas imaginaban que ya había venido, que ya había acontecido, Santo Papá. Estaban en otro tiempo. Siguiendo con el contexto número 3, segunda de Tesalonicenses 2:3, vamos a leerlo una vez más. Cuando dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Al decir la palabra, nadie os engañe en ninguna manera, el apóstol Pablo no describirá eventos a los cuales deben preceder al rapto. Pero los eventos que son con concreta evidencia de esa gran tribulación del día del Señor, como podemos ver, en este sentido, uno no puede estar seguro de ese día del Señor, de la gran tribulación, que ya haya llegado, a menos que las señales estén todas presentes. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Al decir las Escrituras, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la antigua redacción griega para apostasía indica una rebelión o una salida. Los eruditos bíblicos debaten si se refería a una apostasía entre los que una vez siguieron a Dios, una rebelión general de todo el mundo. Santo Papá. De hecho, el apóstol Pablo puede tener ambas en mente, porque hay prueba de cada una de ellas en los últimos tiempos. Muchos han tocado el arado y se han devuelto. Otros, como dice la Escritura, se han enfriado. Pero ya como dice Timoteo 4, del 1 al 3, donde habla de la predicción de la apostasía. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Timoteo 4:1, en la versión de la Reina Valera, ya está en la pantalla. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. También, segunda de Timoteo 3, 1 y 5, segunda de Timoteo 4, 3 y 4, habla de lo mismo. No lo vamos a buscar por el factor tiempo, pero ellos hablan de lo mismo. Y se lo voy a dejar de tarea para que lo busquen en sus casas y lo puedan estudiar con más tiempo. Pero el punto del apóstol Pablo, amada iglesia, es un punto claro. El apóstol Pablo dice: ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido del rapto. Pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación porque todavía no hemos visto lo que es la apostasía que tiene que ocurrir primero. Santo. Muchos hemos escuchado que la apostasía. Pero en realidad muchos no tienen el significado. Y la apostasía es la gran rebelión, según dice el diccionario. Y algunos han sugerido que la idea detrás de la apostasía es algo realmente un punto de partida, en el sentido de que es el rapto de la iglesia. Y ese punto de partida implica que el abandono lo hace el individuo por su propia voluntad. No lo hace empujado, sino por su propia voluntad e iniciativa. Y este no es el caso, amados hermanos, con el arrebatamiento de la iglesia. Hechos 21:21 habla de que se le enseña a todos los judíos que están en medio de los gentiles apostatar del patriarca Moisés. Vamos a buscarlo. Hechos 21:21, vamos a mostrar que lo pongan en la pantalla. Dice de la versión de la Reina Valera: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Santo Papá. Abandonar en la Septuaginta, amados hermanos, implica siempre algo pecaminoso y algo negativo. La idea de un gran fin de los tiempos, de la apostasía, también no contradice la idea de un gran fin de los tiempos del avivamiento. Algunos cristianos
dudan de la idea de un gran avivamiento en estos últimos tiempos, o incluso esa apostasía que va a llegar creyendo para muchos lo contrario, pero así como el libro de Apocalipsis describe un gran rechazo de nuestro amado Jesús en la gran tribulación, en el Apocalipsis 9, vamos a buscarlo, Apocalipsis 9:20, vamos a leer el 20 y el 21. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Apocalipsis 9:20, 21, versión Reina Valera dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y oigan como dice el 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Santo Papá. ¿Y no qué? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Para que me entienda más claro, de su robo, de su truco, de sus atracos. Santo. Apocalipsis 17, 2 y 6, Apocalipsis 17, 2 y 6, vamos a esperar a que lo pongan en la pantalla, dice, ya está puesta en la pantalla, Apocalipsis 17, 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. Y dice el 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi ahí una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y oiga como dice el 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación, de la inmundicia de su fornicación. Y dice el 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Santo Papá. Ella como dice el 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Pero oigan, amados hermanos, como dice el Apocalipsis 7, 9 al 14, en la nueva versión internacional, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Ya está en la pantalla, perdón. Aquí no habla de esa gran multitud con túnicas blancas. Oiga como dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz, dice el 10, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero,
Y oiga como dice el 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Y oigan lo que decían según dice el 12. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice el 13, uno de los ancianos me gritó, esos que están vestidos de blanco, en símbolo de pregunta, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y dice el 14, eso tú lo sabes, mi Señor. Respondió, y él le dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Santo Papá. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, glorioso Dios, esa gran aceptación de los 2 textos leídos pueden estar de lado a lado, de una forma completamente significativa. Santo Papá. Y al decir se manifiesta el hombre de pecado, siguiendo con el contexto, antes de la gran tribulación puede ser identificado de una forma clara, de una forma certera, y esta persona que puede ser certeramente identificada es conocida como el hombre de pecado, que tiene que revelarse. ¿Estás escuchando? Por eso el punto del apóstol Pablo es claro. Cuando dice, ustedes están preocupados de que estemos en gran tribulación y que se han perdido del rapto, en pocas palabras, todavía no ha aparecido aquel que tiene que aparecer para que eso acontezca. Santo Papá, mi alma te alaba. Tenemos que entender, amados hermanos, que la comprensión más tradicional de el hombre de pecado es para decir que él no es un individuo, sino un sistema. Oigan bien, que no es un individuo, sino un sistema o un cargo. Santo Papá. Miren, históricamente hablando, los intérpretes protestantes han visto al hombre de pecado, que es la sucesión de aquellos que le llaman papa. Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando de un individuo, sino de un reino que iba a ser capturado por Satanás con el propósito, de establecer una serie de abominaciones en medio del templo de nuestro Dios.
Y esto lo vemos consumado en el papado. Sin embargo, no hay ninguna buena razón para ver al hombre de pecado ser otro, a lo que el significado más llano, claro, preciso, es una persona que vendrá de un conjunto de cosas y esta vendrá para un propósito en los últimos días. Así fue como en los primeros días del cristianismo se entendió que iba a pasar. Los padres anteriores entendieron de esa forma así el anticristo. De esa misma forma fue que ellos fueron previstos, pero de la persona ellos parecían no haberse formado ninguna idea específica de cuál era, quién sería, cómo sería, etcétera, etcétera. Pero miren, Daniel describe a una persona individual cuando él dice en el principio, en Daniel 9:26, que está por venir. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice Daniel 9:26, la versión de la Reina Valera. Y después de las 62 semanas, y después voy a repetir, de las 62 semanas, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la gran durarán las devastaciones. Santo Papá. ¿Quién iba a pensar que nosotros seríamos esa última generación que verá esos acontecimientos que están ahí mismo? Todo lo podemos ver porque la ciencia ha aumentado. Todo está en nuestro teléfono. Podemos ver todo ese tipo de inundaciones, podemos ver todo tipo de guerra. Santo Papá. Y miren, hermano, Jesús describe a una persona individual, el que viene en su propio nombre. Juan 5:43 nos habla de eso. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a exponer lo que dice Juan 5:43 en la versión de la Reina Valera. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Cuando dice, glorioso Dios, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Oigan bien lo que dice nuestro amado Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Es tremendo lo que nuestro Señor nos está enseñando, porque en realidad a las personas les gustan recibir aquel yoísta, aquel cuentero,
aquel entretenedor que lo que viene a entretener, como si la plataforma, si la iglesia fuera un cine, a cantar cosas que no tienen ningún sentido musical bíblico, como vi por ahí en una de las iglesias locales, tocando música mundana con violín. Pero eso es lo que le gusta al pueblo. Y Jesús lo dice, lo voy a volver a repetir: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otros vienen en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué quiere decir esto? Está claro. Todo aquel que hable palabra de la Biblia, muy difícil que la gente quiera entender, escucharla. Muy difícil que la gente quiera escuchar Biblia. Se le hace cansón, se le hace aburrido. Pero todo tipo de entretenimiento, las personas quieren escucharla. ¿Por qué? Porque no quieren entender que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Santo papá. Dice la Escritura que este hombre de pecado, continuando con nuestra predicación, es una figura prominente en la Biblia, y la última personificación del espíritu del anticristo está plasmada cuando dice en 1 de Juan 4, vamos a buscarlo, vamos a leer el 2 y el 3. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 1 de Juan 4, 2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Santo. Oigan, él sin duda vivirá muchos años antes de la gran tribulación, pero él solo se revelará como el hombre de pecado, como el hombre de pecado, vuelvo y repito, durante ese periodo de tiempo. Esa idea detrás del hombre del título de pecado es que el pecado tiene tal dominio absoluto sobre él y que parece ser la encarnación misma de la misma, valga la redundancia. Este hijo de perdición significa, amados hermanos, destrucción y esa pérdida total de todo bienestar. Es una realidad, amada iglesia. Es todo lo opuesto a la salvación. Y para poderlo llamar hijo de perdición, que significa su carácter, que está marcado por esta destrucción, esto realmente lo que significa hijo de perdición esencialmente es el condenado. Santo papá. Seguimos con el contexto 4, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Cuando aquí habla, ¿ya está en la pantalla? De aquel que se opone, dice, 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo Papá. Al decir, amados hermanos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, miren, el hombre de pecado demanda alabanza para él mismo, lo cual pertenece esa alabanza solamente a Dios. Lucas 4:8 habla un poquito de eso al respecto, cuando Jesús reprendió a Satanás. Vamos a buscarlo. Dice Lucas 4:8 en la versión de la Reina Valera: respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Santo Papá. Esta demanda de alabanza, amada iglesia, amados hermanos, también están descritas en Apocalipsis 13 del 1 al 6, cuando dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi, dice el 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y dice el 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice el 4, que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, en símbolo de pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Santo Papá. Y dice el 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice el 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Santo Papá. Miren, permanecer en contra y ser exaltado en sí mismo sobre toda la divina autoridad y sobre cada objeto de adoración y de cada institución relacionada para lo que se llama la divinidad de alabanza, no es lo correcto. La comprensión de esa fuerza de amplitud de estas declaraciones nos muestran que el anticristo es patrocinado por una religión que no tolera la adoración de nadie ni nada excepto la adoración a sí mismo.
religiones tradicionales pueden ser las religiones de estos fines de tiempos, pero no se va a acabar. Tenga en cuenta, amados hermanos, que el significado de estas palabras no pueden por ninguna probabilidad ser cumplida por cualquiera que crea ser obstáculo o objeto de culto. Santo Papá. Al decir tanto que Él se sienta como Dios en el templo de Dios, el hombre del pecado demanda por alabanza y será de extrema a extrema que se sentará como Dios en el templo de Jerusalén, demandando de esta aferrada alabanza a todos. Él querrá sentarse en ese trono y que todo el mundo le cante y que todo el mundo le adore. Santo Papá, mi alma te alaba. El templo de Dios, amados hermanos, es un templo literalmente, y es claro el texto, y se ha comprendido como tal incluso por los primeros cristianos. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, Él reinará por 3 años y 6 meses y se sienta en el templo de Jerusalén, y entonces el Señor vendrá desde el cielo entre las nubes en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a los que siguen al mismo a un lugar llamado el lago de fuego, pero trayendo para los justos los tiempos del reino. Santo Papá. La comprensión, amada iglesia, literal de la palabra de Pablo también es apoyada por el hecho de que cuando escribió esta carta, algo similar a esto casi ocurrió en el pasado reciente. El reciente intento, amada iglesia, de Calígula de erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén podría haber proporcionado un rasgo para la delimitación de Pablo y la impiedad temerosa de esta explosión había enviado un shock profundo a través de judaísmo, los cuales se estarían sintiendo judíos, los cristianos también. Por eso, al decir se sienta como Dios en el templo, la antigua palabra griega especificada para el templo indica el lugar más santo y no el templo en su conjunto. No es, amados hermanos, que Él entra en el recinto del templo. Él invade el lugar más sagrado y allí toma su asiento. Su acción es en sí misma una reclamación a la deidad. Esto es la última blasfemia que resulta en cierto juicio la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel. ¿Lo recuerda? Cuando el profeta Daniel nos dijo que el anticristo romperá
romperá su pacto con los judíos y traerá sacrificio y ofrenda a un fin que el anticristo profanará el templo mediante el establecimiento de algo totalmente abominable allí. Santo Papá, mi alma te alaba. Nuestro amado Jesús dijo, para buscar una abominación permanente en el lugar santo, lo cual sería la señal fundamental de que la temporada de la ira de Dios estará sobre la tierra. Cualquier hombre puede estar convencido de que el apóstol Pablo aludió a la descripción de Daniel, porque él no solo ha tomado la misma idea, pero incluso ha adoptado algunas de esas frases y de algunas de sus expresiones. Santo Papá. Por eso, al decir, mostrándose al mismo tiempo que Él es Dios, el hombre de pecado es realmente un anticristo. Satanás ha empleado la carrera del hombre de pecado para reflejar como si él fuera el mismo amado Jesús. Por eso, como leímos en 2 de Tesalonicenses 2:1, el hombre de pecado tiene su venida, y Jesús como leímos en 2 de Tesalonicenses 2:3, Él no hace esa gran revelación que cada uno de nosotros debe de poner mucha atención, de no dejarnos de ser movidos por ningún farsante. Amén. Para terminar, los dejo con el texto base de la tarde de hoy, 2 de Tesalonicenses 2:7, de la versión de la Reina Valera 1960, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Santo Papá. Vamos a orar para despedirnos en oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en la tarde de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayude a atesorarla en nuestros corazones y que no nos deje mover fácilmente de la mentira del diablo que viene en estos tiempos a querernos confundir, haciéndose pasar por nuestro amado Jesús y robarnos toda la verdad. Estamos confiados en tu palabra, estamos creyendo en la misma y le estamos atesorando en nuestros corazones. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros los que te tememos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en casa de oración, si el Señor lo permite. Bendiciones, muy buenas tardes y será hasta el próximo domingo. Y teniendo a nuestro alrededor
tan grande nube de testigos. Nos despojamos de todo peso, Señor. Puestos los ojos en Jesús. Cantamos aquí, mi hermano, dilo. Teniendo a nuestro derecho, testigos fieles del Señor, escogémonos de todo pecado y blasfemo que nos apartan de su amor, oramos sin parar. Tenemos una meta, dilo. Nuestros ojos se ven, Jesús el autor de la fe, adorémosle, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, nuestro delante de Él padeció, sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Amén. Sabemos lo que hiciste por nosotros, Jesús. Por eso hoy venimos a rendirte alabanza, Señor. Cántalo, mi hermano. Teniendo a nuestro derecho, testigos fieles del Señor, escogémonos de todo pecado y blasfemo que nos apartan de su amor, oramos sin parar. Vamos a poner nuestros ojos en Él, nuestros ojos en Él, Jesús, el autor de la fe, adorémosle, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de Él padeció, que sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el rostro, puesto delante de Él padeció, que sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Murió en la cruz por ti, por mí. Por eso le adoramos y levantamos nuestra voz. Se ha sentado, digo, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Vamos, hermano, dile, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de Él padeció. Así es, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sentado a la diestra del trono de Dios, ahí está Jesús, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de Él padeció, que sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Aleluya. Cantamos Jesús.